El banco dijo que debía $623,000 de una hipoteca que nunca firmé, hasta que vi de quién era la casa. La carta venía dirigida a mí, pero el número que contenía pertenecía a la vida de otra persona. $623,000. La leí de pie en el estacionamiento del Centro Médico Saint Raphael a las 7:14 de la mañana, todavía con el uniforme puesto, con la neblina del lago Michigan pegándose a mi nuca. Mi turno había terminado 22 minutos antes. Había estado trabajando desde las 6 de la tarde anterior. No había comido desde las galletas de la máquina expendedora que devoré a las 2 de la madrugada, mientras un niño de 6 años 2 puertas más allá entraba en paro. Volvía y entraba en paro otra vez. La leí 3 veces. Luego leí la dirección, 4872 Highland Drive. Conocía esa dirección. Había estado en ese solarium 8 meses atrás, viendo a mi hermana pasar los dedos por las encimeras de mármol como si se hubiera ganado cada centímetro. Se volvió hacia mí con esa sonrisa, la que siempre lograba ser cálida y despectiva al mismo tiempo, y dijo: «Algún día tú también tendrás algo así, Heather. Solo necesitas apuntar más alto». Manejé a casa avergonzada de mi apartamento. No tenía idea de que acababa de comprar su casa. Me llamo Heather Morse y soy enfermera titulada. Llevo 11 años ejerciendo. Trabajo 3 turnos de 12 horas por semana en el área de oncología y sobrecupo pediátrico de Saint Raphael. Y cuando el censo de pacientes está alto, que casi siempre lo está, tomo turnos dobles. Compro cereal de marca genérica. Recorto cupones digitales. Llevo mis cuentas en una app de notas. No porque sea mala con el dinero, sino porque los números son ajustados y no dejo que se me escapen. No soy dueña de una casa. He estado tratando de ahorrar para una. Tengo $4,300 en una cuenta de ahorros y un puntaje de crédito que, antes de todo esto, se mantenía cómodamente en 741. Tengo una sola hermana, Amanda Morse Callahan, 41 años, directora de marketing en una empresa minorista mediana, casada con Brian Callahan, quien se dedica a algo relacionado con bienes raíces comerciales que describe de forma distinta cada vez que alguien pregunta. Vivieron, en el 472 de Highland Drive, en el fraccionamiento Lakeview Estates, un vecindario donde las gasolineras tienen flores al frente y las banquetas parecen lavadas a presión cada semana. La casa de Amanda tenía un solarium, una isla de cocina y una de esas despensas tipo walk-in que la gente publica en Instagram con la leyenda «por fin». Me decía pequeña hasta que cumplí 30 años. Me rizaba el cabello antes de mi primer baile escolar. Se puso de pie en la mesa del comedor de mis padres cuando yo tenía 12 años y le dijo al hermano mayor de Tommy Ferraro que si volvía a mirarme así, le vaciaría el plato de espagueti en la cabeza. Hablaba en serio. Él le creyó. Esa historia era la trampa. Durante 20 años interpreté cada gesto de condescendencia de mi hermana como amor, cada desprecio sutil como preocupación, cada comparación que me hacía sentir más pequeña como prueba de que ella sabía algo que yo no. Había ido a mejores escuelas, se había casado mejor, había conseguido la casa, la isla de cocina, el solarium. Solo necesitaba apuntar más alto. No entendía que, mientras yo apuntaba, ella estaba robando. La carta de Midwest Federal Lending no estaba dirigida a mi apartamento. Estaba dirigida al 4872 de Highland Drive y había sido reenviada desde ahí, lo cual fue lo primero que me confundió. Nunca había vivido en esa dirección. Nunca había recibido correo ahí. Pero el reenvío a veces ocurre automáticamente. El servicio postal haciendo su trabajo burocrático sin pedirle permiso a nadie. Me quedé parada en ese estacionamiento diciéndome que era un error. Los bancos cometían errores. Las compañías hipotecarias enviaban cartas a personas equivocadas constantemente. Llamaría y se resolvería en 20 minutos, y me iría a casa a dormir 6 horas y regresaría al trabajo. Llamé desde mi auto. Un mensaje de espera me informó que el tiempo estimado era de 18 minutos. Me quedé viendo llegar al turno de la mañana. Mis colegas, gente con la que había trabajado toda la noche, entrando frescos mientras yo estaba sentada en mi Honda Accord, tratando de respirar con normalidad. La representante se llamaba Karen. Tenía el tono de alguien que ha leído muchas malas noticias a mucha gente y ha aprendido a mantener la voz en un tono bajo y parejo. Buscó la cuenta. Me leyó el número del préstamo. Confirmó el número de seguro social de la cuenta. Era el mío. Debe haber un error, dije. ¿Es usted Heather L. Morse? ¿Fecha de nacimiento? 4 de marzo de 1983. Sí. Entonces no hay ningún error de nuestro lado, señora. Se me enfriaron las manos. Todavía no temblaban, solo se enfriaron, como cuando los signos vitales de un paciente empiezan a moverse en la dirección equivocada antes de que nadie más en la sala lo note. ¿Qué más hay en esta cuenta?, pregunté. Karen hizo una pausa. ¿Puedo ver una línea de crédito sobre el valor de la vivienda por $87,000, 3 tarjetas de crédito, con saldos que suman $38,400 y un préstamo personal de $22,000? Hice el cálculo ahí, en medio de la neblina del estacionamiento. $870,000. Todo a mi nombre. Todo dirigido al 4872 de Highland Drive. Todo en mora. No fui a casa. Manejé directo a la sucursal de Midwest Federal Lending en Wacker y me senté frente a un oficial de préstamos llamado Richard Peterson, que aparentaba
Aparentaba unos 26 años y tenía la expresión específica de alguien que desearía haberse reportado enfermo. Abrió una carpeta. La colocó sobre el escritorio entre nosotros con el cuidado de un hombre a quien le han enseñado a nunca deslizar documentos hacia la gente porque parece agresivo. Miré los papeles de la hipoteca. Mi nombre, escrito y firmado. Mi número de seguro social. Mi empleador, Centro Médico San Rafael, correctamente indicado. Un salario de $192,000 al año. Yo gano $84,000. En un buen año, con horas extra, quizás $97,000. Alguien había triplicado mis ingresos y comprado una casa con mi identidad. Y Richard Peterson, hay que reconocerlo, no intentó decirme que no había nada que hacer. Había trabajado antes en mitigación de fraude hipotecario, en otra sucursal, dijo en voz baja. Volvió a poner la carpeta frente a él y tecleó algo. Luego giró su monitor ligeramente para que yo pudiera ver mi reporte de crédito. 7 meses antes había estado en 741. Lo sabía porque lo había revisado en octubre, cuando comencé a investigar en serio la preaprobación de una hipoteca para mí misma. Necesita presentar una denuncia policial, dijo Richard, y necesita un abogado. Manejé a la estación de policía todavía con el uniforme puesto. No había dormido en 29 horas. El detective asignado a mi caso era el sargento Daniel Foley, con 12 años en crímenes financieros. Un hombre robusto con bigote gris y el aire de desinterés de alguien que ha visto todos los sabores de fraude que existen y siente apenas curiosidad por saber cuál es este. Se sentó frente a mí en una mesa que olía a café viejo y escuchó sin interrumpir mientras yo explicaba lo que sabía. Cuando terminé, dio 2 golpecitos con su pluma sobre el cuaderno. ¿Cuándo se abrió la cuenta? Hace 14 meses. La hipoteca se financió hace 13 meses. Usted no tenía conocimiento de nada de esto. ¿Ninguno? Preguntó sobre el acceso. ¿Quién tenía acceso a mi información personal? Mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, mi empleador, mis datos bancarios. Lo pensé como se piensa en lo último que comiste antes de una intoxicación alimentaria, repasando la lista, eliminando, acotando. Tenía un asesor financiero al que había visto 2 veces, mi departamento de recursos humanos, mi banco y mi hermana. No lo dije de inmediato. Me quedé con eso un momento que se sintió mucho más largo de lo que realmente fue. Mi hermana, dije, Amanda Callahan, vive en el 4872 de Highland Drive. Foley levantó la vista. La propiedad que aparece en la hipoteca. Sí, escribió algo. Lo escribió despacio, deliberadamente, como quien escribe algo que quiere asegurarse de anotar bien. ¿Cuándo fue la última vez que ella tuvo acceso a sus documentos personales? Muchas veces a lo largo de los años. Ha estado en mi apartamento en muchas ocasiones. Hace unos 2 años y medio me ayudó a buscar mi pasaporte. Yo estaba de viaje, se me hacía tarde, ella vino. Revisó el cajón de mi escritorio mientras yo buscaba en la recámara. Mi tarjeta de seguro social estaba en ese cajón. También mi tarjeta del seguro médico. Mi acta de nacimiento. Foley dejó la pluma. Señorita Morse, dijo, voy a asignar un investigador a este caso. Quiero que no contacte a su hermana ni a nadie de su hogar hasta que tenga noticias nuestras. ¿Puede hacer eso? La antigua Heather ya la habría llamado. La antigua Heather habría necesitado que Amanda lo explicara, que inventara alguna excusa imposible que le permitiera seguir siendo quien yo necesitaba que fuera. Sí, dije, puedo hacerlo. La abogada que encontré se llamaba Christine Yeo, especialista en fraude al consumidor y robo de identidad en el despacho Brennan & Yeo, en la avenida Michigan. Tenía 47 años, hablaba en frases claras y directas, y tenía la energía específica de alguien que encuentra los casos de fraude intelectualmente ofensivos más que legalmente complejos. Cobraba $425 la hora, y me dijo en nuestra primera reunión que probablemente no necesitaríamos más de 15 horas de su tiempo, porque el rastro documental era, en sus palabras, abrumadoramente claro. Me ayudó a presentar la disputa formal de fraude ante Midwest Federal. Me guió por las reclamaciones bajo la ley de reporte justo de crédito, las disputas con las 3 agencias de crédito. Me puso en contacto con Marcus Bell. Marcus Bell era perito en documentos forenses con 22 años de experiencia y antecedentes en la unidad de documentos cuestionados del FBI. Tenía 60 años. Era metódico y hablaba de caligrafía como los cirujanos hablan de anatomía, con una precisión que lo hacía sentir ciencia más que interpretación. Cobraba $2,800 por un análisis completo. Lo pagué de mi fondo de emergencia. Me quedaron $1,100. Marcus llegó a la oficina de Christine con su equipo. Una mesa de luz, una lupa forense Regula 7515, una laptop cargada con software de comparación. Colocó mis firmas auténticas junto a los papeles de la hipoteca. Trabajó en silencio durante 40 minutos. Luego giró la mesa de luz para que Christine y yo pudiéramos ver lo que él veía. Miren aquí, dijo, señalando el trazo de mi H mayúscula. En sus firmas auténticas, este trazo se cierra con una inclinación hacia la izquierda. Es consistente en las 12 muestras. En las firmas de la hipoteca, se cierra hacia la derecha. Quien copió esto practicó, se acercó bastante, pero no pudo anular su propia memoria muscular. Señaló otra zona. Inconsistencia de presión aquí. Su presión de pluma es más fuerte en los trazos descendentes. Letras como la G
y la I. Las firmas falsificadas muestran presión uniforme en todo momento. Eso es extremadamente difícil de replicar porque es algo subconsciente. Alguien que conocía su firma practicó esto. Dijo, esto no es una falsificación calcada. Es alguien que dedicó tiempo a estudiar cómo escribe usted y luego intentó reproducirlo a mano alzada. Pensé en Amanda en mi escritorio, revisando ese cajón. ¿Cuánto tiempo había estado ahí antes de que yo saliera de la recámara? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? La investigación tomó 6 semanas. 6 semanas durante las cuales fui a trabajar y revisé signos vitales y cambié vendajes y sonreí a padres dormidos en sillas de hospital y dije, está estable y pasó buena noche y déjenme llamar al doctor. Y volvía a un apartamento que se sentía como una sala de espera de algo terrible. No llamé a Amanda. Veía sus publicaciones en Instagram. Acababan de reemboquillar el solarium. Fue a una conferencia en Phoenix. Publicó una foto de Brian con una copa de vino en lo que parecía un restaurante muy elegante, con la leyenda celebrando y una fila de emojis. ¿Celebrando qué?, me preguntaba. Me había pedido prestados suéteres. Me había pedido prestada mi plancha de pelo. Me había pedido prestado dinero en efectivo aquella vez que le faltaba para un vuelo. Y me lo devolvió 6 semanas después como si me estuviera haciendo un favor. Había tomado prestada toda mi vida financiera y había publicado una foto en Instagram al respecto. Mi puntaje de crédito llegó a 531. 2 agencias de cobranza me llamaron la misma semana. Grabé ambas llamadas. Le envié las grabaciones a Christine. Entonces, llamó el sargento Foley. Señorita Morse, dijo, hemos completado la investigación inicial. Quiero compartirle algunos hallazgos. ¿Está en un lugar donde pueda hablar? Estaba en mi auto, en el estacionamiento del hospital. Dije que sí. La solicitud de hipoteca presentada a Midwest Federal Lending se envió en línea desde un dispositivo registrado a nombre de Brian Callahan en la dirección del Quarters y Joyce 72 de Highland Drive. La documentación de ingresos, sus formularios TW2, fue alterada digitalmente. Hemos identificado los metadatos de la edición. La dirección de correo electrónico usada para comunicarse con el prestamista se registró 11 meses antes de la solicitud, a su nombre, pero desde un servidor asociado a la red doméstica de los Callahan. Presioné la palma de mi mano contra el tablero. Los registros financieros del señor Callahan muestran que su propio crédito no era funcional en ese momento. Varias inversiones comerciales suyas habían caído en impago. Enfrentaba posibles embargos judiciales. El puntaje de crédito de su hermana en ese momento era 488. No podían obtener una hipoteca. Dije, no a su nombre, no. Entonces usaron el mío. Sí, y según la evidencia, esto no fue una decisión impulsiva. Las firmas falsificadas muestran preparación. El rastro digital muestra que la cuenta a su nombre se estableció con bastante anticipación. Esto parece haberse planeado entre 8 y 10 meses antes de ejecutarse. Conté hacia atrás. 8 a 10 meses antes de que se financiara la hipoteca, me llevaban a mi visita a la casa. Amanda, pasando los dedos por las encimeras. Algún día, tú también tendrás algo así. No me había estado mostrando un sueño. Me había estado mostrando lo que ya había hecho. Presenté la denuncia policial formal un viernes por la mañana. Mi madre llamó al mediodía. Quería que todos fuéramos a cenar. Lasaña, del tipo que hacía desde cero en las ocasiones en que quería que la familia se sintiera como familia. Hacía eso a veces, esos reajustes, cuando percibía que algo andaba mal sin saber qué. Tenía el instinto de alguien que había pasado 40 años evitando que un cuarto se rompiera y había aprendido a sentir el cambio de presión en el aire antes de que nadie dijera una palabra. Dije que sí. Iría a cenar. Cambio de presión en el aire antes de que nadie dijera una palabra. Dije que sí. Iría a cenar. Manejé hasta allá con la carpeta en el asiento del copiloto. Amanda y Brian llegaron a las 6:45. Ella traía puesta una blusa color crema que nunca le había visto, cargando un pastel de mousse de chocolate en una caja blanca de la pastelería de la calle Elm. Brian entró detrás de ella con 2 botellas de vino, sonriendo la sonrisa de un hombre que había practicado parecer cómodo. Lo observé. Sus ojos hacían algo particular. Se fijaban en alguien, se mantenían cálidos unos 3 segundos. Luego se desviaban un poco, se recalibraban, volvían a fijarse. La sonrisa nunca llegaba del todo. Estaba actuando tranquilidad y se le acababa el material. Nos sentamos. Mi madre sacó la lasaña en el molde de cerámica bueno. Mi padre sirvió vino. Amanda describió al contratista que remodelaba el solarium, las muestras de azulejo, los colores de la lechada, cómo entraba la luz por la tarde. Casi nos vamos con el Carrara, dijo. Pero honestamente el Calacata es simplemente más dramático. Mi padre preguntó por el aislamiento térmico, porque una vez había ayudado con una remodelación y esa pregunta era su aporte a temas que no entendía del todo. Amanda respondió con calidez y detalle, y se me ocurrió que ella nunca, en los 14 meses que llevaba viviendo en una casa comprada con mi identidad, había tenido ni un momento de duda para hablar de esa casa en las cenas familiares. Eso era o sociopatía o actuación, posiblemente ambas. Comí casi toda mi lasaña.
Estaba muy buena. Mi madre la hacía bien. Cerca del final de la cena, Amanda levantó su copa. Lo hacía a veces, pequeños brindis a nada, solo gestos que la ponían en el centro de la sala. La gente que juega a lo pequeño se queda pequeña, dijo. La miré un momento, luego metí la mano en mi bolso. La carpeta era del color manila estándar, nada dramático en ella, solo una carpeta tamaño carta de la papelería cerca de mi apartamento. La puse sobre la mesa, la deslicé más allá del tazón de ensalada, recorrió la mesa y se detuvo frente al plato de Amanda. Su rostro se puso pálido. No la palidez de la sorpresa, no la palidez de la confusión, la palidez de alguien que, en algún nivel, había estado esperando que algo llegara, y aquí estaba, por fin. Brian estiró la mano. Amanda le sujetó la muñeca antes de que su mano tocara la carpeta. Mi madre susurró mi nombre, el susurro específico que usa cuando quiere que algo vuelva a ser como era antes de tener que saberlo. Es un reporte policial, dije. Nadie se movió. Abrí la carpeta. Fui colocando cada página, una por una, tal como Marcus Bell había colocado sus documentos sobre la mesa de luz. Metódicamente, sin dramatismo, porque el material ya era suficientemente dramático por sí solo. El contrato de hipoteca, la dirección, la firma que se parecía a la mía, pero no lo era, la documentación de ingresos fabricada, $192,000, mi empleador correctamente indicado, mi salario triplicado. Luego el análisis de Marcus Bell. 4 páginas, a renglón seguido, con sus credenciales al inicio. Marcus L. Bell, perito certificado en documentos. Exagente especial de la Unidad de Documentos Cuestionados del FBI, 22 años. Las marcas de duda, las inconsistencias de presión, los indicios de memoria muscular. Cada lugar donde la falsificación se había delatado ante alguien que sabía qué buscar. Luego el informe de la investigación del sargento Foley. El registro del dispositivo, la dirección de red, la cuenta de correo creada a mi nombre desde la IP de su hogar. Mi padre tomó la página de la hipoteca. Observé sus manos. No estaban firmes. ¿Por qué está el nombre de Heather en tu casa? La boca de Amanda se abrió. No salió nada. Brian se puso de pie. Su silla rechinó contra el piso con tanta fuerza que mi madre se sobresaltó. Ya no actuaba tranquilidad, solo era un hombre acorralado que se había quedado sin preparación. Te dije que no usaras esa cuenta. La mesa quedó completamente inmóvil. No fue, no sé de qué está hablando. No fue, esto es un error. Te dije que no usaras esa cuenta. Amanda se volvió hacia él. La calidez que había estado usando toda la noche, la blusa color crema, el pastel, las anécdotas del contratista, se desvaneció en menos de un segundo. Lo que había debajo era frío, rápido y completamente sin sentimentalismo. Dijiste que no teníamos otra opción. Dije que necesitábamos tiempo, dijo Brian. Nunca dije que lo pusieras todo a nombre de tu hermana. Todo, dijo, todo, lo que significaba que había más. Mi madre hizo un sonido que no fue una palabra. Vas a destruir a tu propia hermana por dinero, dijo Amanda. Me miraba ahora, y lo que vi en su rostro no era vergüenza, era cálculo. El cálculo rápido y reflejo de alguien que revisa las estrategias disponibles, descarta las que no funcionarán, y se queda con la que cree que todavía podría servir. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que hemos pasado juntas, se refería a los rizos en mi cabello, al baile escolar, al hermano de Tommy Ferraro, a 20 años de historia que yo había pasado toda mi vida tratando como prueba de que me quería. Los estaba usando. Justo ahí, en la mesa, con el reporte policial frente a su plato. Los estaba usando. La Heather que pasó 20 años creyéndose pequeña se habría echado atrás. Tomé el reporte policial. Tú me destruiste primero, dije. Y por primera vez en su vida, Amanda Morse Callahan no tuvo nada más que decir, pero Brian seguía hablando. Se volvió a sentar, e hizo lo que hacen los hombres asustados cuando sus opciones se reducen a nada. Empezó a confesar en defensa propia, no para aliviar su conciencia, para establecer la narrativa antes de que alguien más lo hiciera. Las propiedades comerciales quebraron en 2021, dijo. Las 3. Yo tenía garantías personales en 2 de los préstamos. El banco iba a ir por el departamento. Nos habríamos quedado sin nada. Amanda encontró los materiales de preaprobación que Heather había empezado, los que había impreso y dejado en nuestra casa el día de Acción de Gracias. Lo recordé. Había llevado esa investigación a esa cena porque estaba emocionada. Había estado revisando documentos para ver qué necesitaría. Dejé la carpeta en la barra de la cocina de Amanda. Dijo que podía hacer que funcionara, dijo Brian. Dijo que sería solo temporal, que refinanciaríamos a nuestro nombre en cuanto mi negocio se recuperara. Sacaríamos a Heather del préstamo, y ella nunca tendría que saberlo. ¿Cuánto tiempo pensaban dejar que esto siguiera así? Me preguntaría Christine después cuando le conté todo esto. No tenía respuesta. Creo que Brian tampoco. También están las tarjetas de crédito, dijo. Todos lo miraron. Agotamos 3. Y el préstamo personal. Eso cubrió los pagos de la línea de crédito cuando nos atrasamos. Mi padre dejó la página de la hipoteca sobre la mesa. La dejó con mucho cuidado, como se deja algo que uno quisiera aventar. Sacaste casi $1,000,000 a nombre de mi hija, dijo. No era una pregunta. Brian miró la mesa. Ella estaba tratando de protegernos, dijo. Y lo dijo sobre Amanda, sobre su esposa.
en tiempo pasado, estaba tratando, y en ese cambio de tiempo verbal estaba el anuncio de que, fuera lo que fuera que hubieran sido el uno para el otro, Brian Callahan estaba en proceso de decidir que había sido engañado. Amanda también lo notó. No, dijo. Los registros de depósitos móviles van a aparecer, dijo Brian. El banco accedió a la caja de seguridad 2 veces usando la información de Heather. Los abogados van a encontrar... No, dijo Amanda de nuevo. Más fuerte. Ya no hay nada que proteger, dijo Brian, y luego me miró a mí. Lo siento, Heather. Sé que eso no significa nada. Tenía razón. No significaba nada. El comedor se vació como se vacían los cuartos cuando ha pasado algo irrevocable. Lentamente, como agua que drena, todos encontrando razones para estar en otro lugar. Mi madre llevó el molde de la lasaña a la cocina y se quedó junto al fregadero dejando correr el agua sobre algo que no necesitaba agua. Mi padre caminó al porche trasero y se quedó ahí mirando el jardín. Amanda no se fue. Se quedó sentada a la mesa con los papeles frente a ella, mirándolos con una expresión que nunca le había visto en 41 años de conocerla. Se veía pequeña, casi sentí algo. Lo catalogué, como se cataloga una sensación que te sorprende, un destello de algo parecido al duelo, por la hermana que había creído que era, por la historia que había cargado todo este tiempo y que resultó ser una historia distinta de la que había creído. Luego pensé en el 531, mi puntaje de crédito. Pensé en el niño de 6 años del cuarto 4 que entró en paro 2 veces y volvió 2 veces. Pensé en las galletas de la máquina expendedora y el cereal de marca genérica, y la app de notas donde llevo cada gasto para que las cuentas nunca se me escapen. Pensé en la carpeta que había llevado a esa cena de acción de gracias, la investigación de preaprobación, los primeros pasos cautelosos hacia una casa propia. Y tomé mi carpeta, y me puse el abrigo, y me fui. Lo que pasó después tardó 4 meses en resolverse. Brian Callahan contrató un abogado, y en 2 semanas empezó a cooperar con la oficina del sargento Foley. Su cooperación fue, según me explicó Christine, la cooperación de un hombre que intentaba negociar una menor exposición legal aportando información completa. En términos simples, les dio todo. Correos entre él y Amanda, comunicaciones bancarias, la secuencia de decisiones, el momento en que Amanda encontró mis documentos de preaprobación y la conversación que siguió. Amanda contrató a su propio abogado. Su abogado intentó argumentar que Brian había sido el principal responsable de las decisiones y que Amanda había actuado bajo coacción. Ese argumento no sobrevivió el contacto con los registros de correo, que mostraban a Amanda redactando ella misma los documentos de ingresos falsificados y enviándoselos a Brian con el asunto. Usa estos. Van a funcionar. Fue acusada de robo de identidad, fraude y fraude hipotecario. Brian fue acusado de fraude y complicidad. Los cargos fueron presentados por la Fiscalía del Condado de Cook, un fiscal llamado James Akana, que llevaba 8 años en crímenes financieros, y explicó en un comunicado de prensa que el caso mostraba un patrón de fraude deliberado y sostenido contra un familiar. Sostenido fue la palabra a la que seguí regresando. No oportunista, no impulsivo, sostenido. 8 a 10 meses de planeación. 14 meses viviendo en una casa comprada con mi nombre. 14 meses de cenas y publicaciones en Instagram, y algún día tú también tendrás algo así, Heather. Mi puntaje de crédito, según el último reporte que recibí de la oficina de Christine, estaba en 718 y subiendo. Las cuentas fraudulentas fueron eliminadas de mi reporte. Midwest Federal llegó a un acuerdo con la oficina de Christine, un monto confidencial que cubrió los honorarios legales y algo más. Las compañías de tarjetas de crédito siguieron el mismo camino. Las agencias de cobranza se retiraron en cuanto recibieron la documentación certificada del fraude. No les voy a decir que perdoné a Amanda. No les voy a decir que encontré paz de esa forma ordenada, tipo epílogo de video de YouTube. Lo que encontré fue algo más complicado y probablemente más útil. Claridad. La claridad particular que llega cuando por fin ves a alguien tal como realmente es, en lugar de como necesitabas que fuera. Me llamó 2 veces desde la oficina de su abogado durante el proceso. No contesté. Me escribió una carta que su abogado probablemente le desaconsejó. 3 páginas. Escritas a mano, los trazos y la presión totalmente suyos esta vez, sin marcas de duda, sin falsificación. Solo la letra real de Amanda, que había conocido toda mi vida, diciéndome que lo sentía, que se estaba ahogando, que había tomado decisiones que no podía justificar y sabía que yo nunca entendería. Tenía razón en una cosa, no lo voy a entender. Intenté encontrar la versión de los hechos donde todo tuviera algún sentido humano, donde el ahogo fuera lo suficientemente real, el miedo lo suficientemente agudo, las opciones lo suficientemente limitadas, que uno mira la vida de su hermana y decide que está disponible para tomarla. Intenté llegar a esa versión, no pude. Había estado en mi apartamento 100 veces, sabía mi cumpleaños, mi hospital, mi número de seguro social. Conocía mi firma lo suficientemente bien como para practicarla. Me había pedido prestados suéteres. Me conocía, y lo hizo de todas formas. Esa es la parte a la que sigo regresando. No el dinero, ni siquiera el daño, el conocimiento. Sabía exactamente a quién se lo estaba haciendo, y lo hizo con la confianza de quien ha calculado
correctamente, que yo pasaría años inventando excusas por ella antes de descubrirlo, que necesitaría que ella fuera quien yo creía que era. También tenía razón en eso. La antigua yo lo habría necesitado. Yo ya no soy la antigua yo. Retomé el proceso de preaprobación en abril. Otra carpeta, otros documentos, todos míos, inconfundiblemente míos. El ingreso, el historial crediticio, los ahorros reconstruidos poco a poco. Mi oficial de préstamos se llama Sandra Park. Lleva 19 años en préstamos hipotecarios y tiene una calidez que se siente ganada más que actuada. La calidez de alguien que se ha sentado frente a suficiente gente tratando de construir algo como para haber aprendido a tomarse el trabajo en serio. Sacó mi expediente y revisó la documentación de reparación del fraude, los reportes policiales, las correcciones de las agencias de crédito, las cuentas depuradas y me miró por encima de los papeles. Esto está muy complejo, dijo. Tuve buena ayuda, dije. Preguntó por mis ingresos. Le di mi número real, 84,000 base, un promedio de 11,000 en horas extra. Era suficiente. No para un solarium, no para mármol Calacata, pero suficiente para algo modesto en un vecindario que me gustara, con un patio trasero donde tal vez pudiera poner un jardín, con una puerta que fuera mía para cerrar con llave al final de un turno de 12 horas. Ella hizo los cálculos. Giró su monitor hacia mí. Preaprobada. Miré el número y pensé en Amanda levantando su copa de vino en la cena. La gente que juega a lo pequeño se queda pequeña, y pensé en lo que significaría llamarla y contárselo. Luego pensé, ella no se merece eso. No le corresponde ser parte de esto, ni del descubrimiento, ni de la recuperación. Voy a dejar que esto sea mío de una manera que ella nunca dejó que nada mío fuera realmente mío. Le agradecí a Sandra Park. Ella no se merece eso. No le corresponde ser parte de esto, ni del descubrimiento, ni de la recuperación. Voy a dejar que esto sea mío de una manera que ella nunca dejó que nada mío fuera realmente mío. Le agradecí a Sandra Park. Tomé la carta de preaprobación, la doblé y la guardé en el bolsillo de mi abrigo, y salí a una tarde de abril que olía a lluvia y a río, y a esa combinación específica de Chicago de un frío que intenta convertirse en calidez. Me subí a mi Honda Accord, manejé a casa, y la voz de Brian volvió a mí mientras manejaba. Nunca dije que lo pusieras todo a nombre de tu hermana, y pensé de nuevo en esa palabra. Todo. La hipoteca, la línea de crédito, las tarjetas de crédito, el préstamo personal, todo. Tenía turno en 4 horas. Iría a casa, dormiría 3 horas, comería algo y volvería a revisar signos vitales y a cambiar vendajes y a decir, está estable y pasó buena noche. Y lo diría en serio. Haría eso el resto de mi vida laboral, y sería suficiente, y sería mío. Esa era la parte que Amanda nunca entendió, y la parte que quizás la habría salvado si la hubiera entendido. Algunas cosas no se piden prestadas, algunas cosas hay que construirlas.